Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Katsui, quien les habla como siempre, su amigo Katsui. Bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, el video de hoy vamos a hablar sobre los videos de hoy. Voy a estar haciendo una serie de videos que van a estar hablando sobre informática básica. Sé que en YouTube hay muchos videos de informática básica, de lo que es un procesador, de lo que es un CPU, un motherboard XXX. Hay muchos videos que tienen, son muy extensos, muy explicativos, otros que están am, no muy bien explicados y todo. Yo entiendo, sé que hay muchos videos de eso y como que hacer otros está de más, ¿no? Pero esto es algo personal que quería hacer ya hace mucho tiempo y que he estado viendo esos videos y a pesar de que esos videos tienen títulos como que informática básica, aprende informática rápida en no sé cuántos videos, siento que no están como muy enfocados, muy básicos en realidad a los puntos. Así que me decidí por hacer una serie de videos que sean muy cortos, que no tengan mucho tiempo y que por lo menos enfoquen lo básico. Esto es como que para que comiences en este mundo y después tú vayas ampliando tus conocimientos si te interesa, vas buscando. Así que espero que les guste esta serie de videos. Espero que les vaya a gustar y que no me vayan a estar, que te faltó hablar sobre esto, los que saben, que me faltó, que te faltó decir esto, que la información es muy poca. Es información básica, por eso les digo información básica, ¿ok? Entonces vamos con el primer video. Tengo preparado acá en diapositivas, estoy preparando dos diapositivas. Esto debería tener un orden cronológico, componentes externos, bla bla y toda esta cosa, pero voy a hacer más o menos lo que se me apetezca porque como les digo, es un poco algo así como que lo que yo quiero hacer. Y entonces, si hoy me apetece hablar del procesador, hablo del procesador y luego yo haré una lista de reproducción donde los voy a colocar todos juntos, por orden, donde voy a explicar ya en una forma todos los componentes, a lo mejor ya todos unidos. Así que bueno, así que el video de hoy vamos a comenzar con lo que es el procesador. Vamos a ir abriendo acá nuestras diapositivas para que vayan viendo un poco. No estoy usando PowerPoint, para los que se preguntan, no estoy usando Google, estoy usando Google, el PowerPoint de Google, por decirlo así. Lo estoy usando, es que es muy sencillo para lo que voy a hacer, no me quiero enrollar mucho y lo tengo guardado en la nube de una vez. Me gusta usar mucho los productos de Google, soy muy del ambiente de Google. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer video de qué es un procesador. Vamos a esperar que cargue todas las diapositivas. Tener un poco lento yo. Así que vamos con inicio de la presentación. Así que dispónganse a ver la diapositiva. Entonces vamos a hablar del procesador. Tenemos el procesador. Este es un curso de informática básica, si lo pueden decidir llamar así, un curso de informática básica. Déjenme activar el puntero. Para los que me van a preguntar, ¿qué estudiaste? ¿Para qué? Ok, informática básica. Yo estudié o realicé cursos y estudié asistente en informática grado 1 y estudié ensamblaje y mantenimiento de micro PC. Ok, entonces vamos a comenzar con el procesador. Vamos a darle a comenzar y vamos. ¿Qué es un procesador? O conocido también como CPU. Es la primera pregunta. ¿Qué es un procesador o un CPU? Estuve buscando qué es un procesador o un CPU, un concepto. Vamos a hacer un concepto básico, sencillo, y el nombre de CPU viene de sus siglas en inglés: Central de Proceso Unity Processing Unit, o Unit, que traducido sería Central de Procesamiento. Su función principal incluye el manejo del sistema operativo. Cuando hablamos del sistema operativo hablamos de Windows y hablamos de
Linux para los que conocen Linux. Después vamos a estar hablando un poco también de sistemas operativos. Principalmente incluye, como les digo, el manejo del sistema operativo, la ejecución de aplicaciones dentro de estos sistemas operativos. Cuando habla de aplicaciones, que si el reproductor, que si el Paint, que si el Word, XX aplicaciones, y la coordinación de los diferentes dispositivos que componen el equipo, que componen el computador de manera interna y externa. ¿Ok? El CPU se inserta, o el procesador, en una placa base, también conocida como motherboard, que bueno, vamos a estar hablando de lo que es el motherboard, sobre un conector que se denomina socket. ¿Ok? También vamos a estar luego hablando del socket de funciones básicas del socket, lo más básico para que se entienda. Vamos a ver acá lo que es un socket. Un socket es esta partecita que está acá, que se encuentra dentro de la motherboard. ¿Ok? Y ahí se introduce el socket. El socket también tiene propiedades, es decir, hay diferentes tipos de socket. Hay socket Intel y socket AMD, que eso vamos a estar viéndolo más adelante. Es importante la colocación del procesador dentro del socket de manera correcta, ya que este puede causar daño si se coloca de manera incorrecta. ¿Ok? Continuamos con la diapositiva y vamos a ver unas características del procesador. ¿Cuáles son las características del procesador? ¿Ok? Comenzamos con las características del procesador. Vamos con la básica. Las características básicas del procesador posee 4 características. Un procesador, como vemos acá en la imagen, posee núcleos. ¿Okay? Cuando hablamos de núcleos, ¿qué es un núcleo? Bueno, un núcleo no es más que un procesador en miniatura, valga la redundancia, es un procesador dentro de otro procesador, pero a una microescala. ¿Ok? El procesador moderno tiene varios de ellos, los cuales se pueden acelerar ciertos tipos de aplicaciones. Hablábamos de las aplicaciones, hablábamos de abrir juegos, hablábamos de Word, hablábamos de Chrome y todo ese tipo de cosas. El procesador también tiene lo que es una caché, una memoria caché, que se usa para acelerar la velocidad también de las memorias RAM, que vamos a estar hablando luego de las memorias RAM. La memoria caché del procesador es una memoria de acceso aleatorio y muy rápida, ubicada en el CPU, y se divide en diferentes niveles. Por ejemplo, los procesadores de Intel tienen L1, L2 y L3 dentro de su procesador. Para hacerlo un poco más básico, ¿qué es la caché? Un poco más básico. Imagínense que ustedes tienen un locket tienen un gavetero, y en ese gavetero ustedes guardan, pónganse, tienen un gavetero de oficina donde guardan sus carpetas. Entonces en la carpeta en la gaveta 1 tienen guardados documentos importantes de la empresa, ¿verdad? En la 2 tienen documentos, que sí, facturas, y en la 3 guardan los recientes que están haciendo, que están en proceso. Es básicamente eso. Entonces, ¿qué le permite esa memoria caché? Le permite que cuando yo quiera ir a buscar uno de esos documentos, él lo localice y lo encuentre de manera más eficiente, porque ya va a estar ahí almacenado y se va a abrir de manera más rápida o más eficiente. Más o menos así es la idea de lo que es la memoria caché. Luego tenemos lo que es la velocidad. La velocidad del CPU se mide actualmente en lo que es gigahertz, y los procesadores van de 2.2 GHz, como vemos acá, con el puntero, de 2.2 a 3.0 GHz o hasta 4.4 GHz. Son las velocidades que tienen los procesadores, una de las características fundamentales que tiene el procesador. Para los que no han usado este Google PowerPoint, me gusta mucho por esto, porque tiene su puntero integrado. Me parece que es muy útil. Si les apetece, después les estaré haciendo un video si lo quieren. Ok, el controlador de memoria. Un procesador o una CPU también tiene un controlador de memoria RAM, está integrado y acelera las memorias RAM que tiene. ¿Cuál es el inconveniente de que esté integrado? Bueno, el inconveniente es que solo puede usar memorias RAM que coinciden con el tipo de procesador. Las memorias RAM también tienen velocidades que van 1666, no sé, esto, hay diferentes tipos que después vamos a estar hablando de eso. ¿Okay? Cuando hablamos de procesadores, hablamos de que existen dos denominaciones de procesadores, dos caras de los procesadores, que son procesador de 32 bits y procesador de 64 bits. Como pueden ver aquí en la imagen que hablábamos hace rato de la velocidad, este es de 3.80 GHz, acá está la velocidad, 32 y 64 bits. Ok, ustedes se preguntarán, pero ¿qué diferencia hay entre 32 y 64 bits? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva
y después les voy a explicar un poco eso. En el mercado existen dos empresas fundamentales que fabrican procesadores en cuanto a lo que es el CPU, por decirlo así. Existen muchísimas empresas que hacen procesadores para móvil, para tablet, etcétera, cada vez más pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en lo que es las computadoras. Existen empresas como Intel y como AMD. Entonces, vamos a ver aquí Intel y AMD. Estos son los procesadores, los puse diferentes para como distinguirlos. Son un poco diferentes ellos en sí por casualidad. La familia de Intel, los procesadores Intel tienen generaciones, los procesadores tienen generaciones que van a ir mejorando que si su velocidad, que si su núcleo, etcétera, etcétera. La familia de Intel se va desde lo que es el Celeron hasta el Core 7, los i7, el i3, el i5 no están nombrados i5 actualmente, i7, y que tienen varias, dentro de ellos también hay varias generaciones, generación 1, generación 2 y así sucesivamente. Por lo general los Celeron y los Pentium Den son como que la gama más básica, lo más con lo que se comienza, como lo que son los PCs de escritorio básico. Claro, hay PCs que tienen buenos procesadores, un dual core, etcétera, que también están dentro de la familia, un 2 Duo, que están dentro de la familia de Intel como tal, ¿no? Entonces, si tenemos el Celeron, sería como que lo más básico, lo más... Hay procesadores Celeron que son muy buenos, no es por nada. Y tenemos los AMD que van desde los FX, que son como que la familia más fuerte, los Xeon y los Athlon, y entre otras familias, esos son que tienen también sus diferentes. Entonces, 32 o 64 bits. Vamos a hablar un poquito de entre diferencias, algunas características, alguna ventaja muy resumidas, cuatro que nos pueden, para que tengan una idea. Entonces, de qué elijo, 32, 64, cuál es la. Entonces, en la número tengo que básicamente la principal diferencia entre un procesador de 32 y uno de 64 es que el primero puede procesar, valga la redundancia, puede secuencias de bit de 32 bits, mientras que el procesador de 64 bits puede extender el doble de procesamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene la capacidad, significa que tiene la capacidad de desplazar el doble de información. El de 64 bits puede trabajar con un doble de información, de procesamiento, de cosas, ¿no? En palabras más básicas. Otra característica principal de todo es que la versión de 64 bits soportan muchas más memorias, tanto RAM como virtual, que la versión de 32 bits. ¿A qué se refiere esto? Vamos al punto 3, que todos los sistemas operativos de 32 bits tienen un límite en la memoria RAM que es de 4 GB. Cuando ustedes compran un computador o ustedes tienen su computador y buscan su computador, ustedes se van a dar cuenta de que si ustedes se meten en las propiedades del sistema, se van a dar cuenta de que su computadora dice 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, 4 GB de RAM. Por lo general, una computadora con 32 bits solamente soporta hasta 4 de RAM. En cambio, la de 64 bits puede tener mayor RAM. ¿Okay? 32 bits, como cosa de recomendación, esto en realidad es para uso doméstico. ¿Okay? Es muy poco habitual que se instale una memoria de 4 GB de RAM, perdón, se me va la olla. 4 GB de RAM es muy difícil en una oficina, aunque actualmente, bueno, hay muchas que ya la gente se está dando cuenta que se queda corto y están actualizando a 4 GB. En el caso de que solo lo usemos para lo que es tareas habituales de cualquier equipo doméstico, es decir, navegar por la red, leer correo, hacer plantillas de cálculo, documentos, una computadora y un sistema operativo con una arquitectura de 32 bits es suficiente, ya que no nos vamos a someter a tareas tan complejas. Otra ventaja que tiene las de 32 bits es que hay mayor número de programas, mayor número de aplicaciones compatibles y no hay esa dificultad tanto de soporte en cuanto a drivers, en cuanto a lo que son drivers y ese tipo de cosas, que en cambio la de 64 bits tiene problemas para algunos drivers, algunas aplicaciones no trabajan muy bien en ellas todavía, de 32 bits no trabajan así como que digamos muy bien.
Entonces cuando hablamos de driver, ustedes me dirán, ah, ¿qué? ¿Pero qué driver? ¿De qué me estás hablando? Bueno, driver es, imagínense que ustedes tienen su impresora y van a instalar su impresora y siempre el impresor le dice, cuando no tiene que instalar los drivers. Bueno, esos drivers es una serie de paquetes que le permite funcionar a la impresora, que ellos se comuniquen entre computadora y impresora. ¿Okay? Otra ventaja que tiene la S64 es que si tú eres una persona que necesita la computadora para trabajar de diseño gráfico, que necesitas trabajar con programas de audio, edición de video, se recomienda mucho el 64 porque tiene, que dijimos, ese mayor desplazamiento de datos y de mayor velocidad como tal. Es mayor velocidad como tal dentro de lo que es esta arquitectura. Una ventaja también importante es que si tú tienes un procesador de 64 bits, puedes instalar un Windows, vamos a hablar más conocido, un Windows 7. Por los momentos ahorita estamos en Windows 10, en la actualidad del 2016, ya casi 2017 si ves este video en el futuro. Entonces, y tienes un computador de 64 bits, tú puedes instalar un Windows de 32 bits sin ningún problema, va a correr sin ningún problema y tu procesador va a trabajar a 32 bits, o sea, la mitad. Entonces, básicamente esto es lo básico para que tú tengas en cuenta sobre lo que es un procesador, para que tengas una idea. Sabemos que ese procesador que es, entonces es el cerebro de la computadora. Vamos a ir regresando, es el cerebro de la computadora, es el encargado de mover, analizar y traducir todas las informaciones, de abrir las aplicaciones dentro del computador, como ese corazoncito, ese cerebro dentro de la computadora, una parte fundamental, una parte primordial, ¿ok? Espero que te haya gustado el video, espero que la información te haya sido útil. Sé que no es muy larga, muy extensa, pero básicamente, como te digo, es una serie de videos corta, básica, que tú entiendas lo más básico y que si, bueno, después quieres ampliar más información, después yo me voy a comprometer, después vamos a hacer un video un poco más fuerte, más cargado. Vamos a hacer un Informática Básica 2, donde vamos a hablar más en profundo de todas estas cosas, pero mientras tanto vamos a ir conociendo paso a paso estos elementos poco a poco. Espero que te haya gustado. Si te gustó el video, compártelo, dale me gusta y sigue apoyando a mi canal, suscribiéndote para que sepas cuando lleguen nuevos videos sobre esta serie de informática básica. Dale a suscribirme y le das a la campanita que está al lado para que te avise cuando subo un nuevo video. En mi canal vas a encontrar no solamente estos videos, sino vas a encontrar también revisados de juegos y aplicaciones y todo ese tipo de cosas. Así que nos vemos, se despide su amigo Katsui. Bye bye, hasta la próxima, pórtense bien.